Cuando llegaron los primeros pobladores, el territorio era distinto al actual. Debido a las glaciaciones, el mar se había retirado varios kilómetros, lo que llevó a que nuestra costa sea más ancha. En esta misma, era posible encontrar gran cantidad de lomas, es decir, áreas costeras cubiertas de vegetación, que surgen gracias a la humedad de las neblinas del invierno. Por otra parte, la sierra estaba cubierta de hielos que llegaban hasta los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Este clima impidió la formación de valles. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos sobre los hombres que vivieron en cada periodo del poblamiento peruano. Primero conozcamos la periodización del llamado periodo precerámico, que fue llamado así por el investigador John Rowe, que empieza con la llegada del hombre y termina con el surgimiento de la cerámica. Dentro de este periodo, el arqueólogo Guillermo Lumbreras va a establecer tres periodos. Uno es el periodo lítico, o también llamado el paleolítico superior peruano, o también como el periodo de los cazadores y recolectores nómades. Luego tenemos al periodo del arcaico inferior, también conocido como el mesolítico peruano, o también como el periodo de los horticultores seminómades. Y por último tenemos al arcaico superior, también conocido como el neolítico peruano, o también como el periodo de los agricultores sedentarios. Empecemos hablando sobre el periodo lítico, también conocido como el periodo de cazadores y recolectores nómades. Y la principal razón por la cual ellos eran nómades es por la búsqueda de comida. En este periodo se practicaba una economía parasitaria. Eso consistía en tomar los recursos directamente del ambiente sin generar o reproducir nuevos recursos. Estos grupos humanos convivían con la megafauna, que eran animales gigantes que vivían en el Pleistoceno. Estos animales representaban grandes desafíos para la supervivencia de estos hombres. Por tal motivo, ellos fabricaban instrumentos líticos toscos, que eran herramientas de piedras talladas de forma simple pero efectiva, y esto les servía para la caza o para procesar sus alimentos. Para protegerse de depredadores y del clima, ellos se refugiaban temporalmente en cuevas que iban encontrando en su camino. Los hombres en esta época se organizaban en bandas. Esta organización les permitía cooperar en la caza y protegerse mutuamente. Otra característica de esta época es que los hombres adoraban a las fuerzas de la naturaleza. Todo lo que no comprendían lo atribuían a poderes superiores que debían respetar. Y esto lo mostraban a través de las pinturas rupestres. Otra de las actividades que se mostraban en estas pinturas rupestres era la caza, en especial la técnica del chaco, que consistía en utilizar la carne de los animales como alimento y la piel como vestimenta. Estos son los principales hombres que se desarrollaron en el periodo lítico. Empecemos con el hombre de Paiján. Este se desarrolló en el Valle de Chicama, en el departamento de La Libertad. Este hombre es famoso por tener los restos fósiles más antiguos en la costa. Fue descubierto por Rafael Larco Hoyle y estudiado por Claude Chauchat, quien fue quien encontró los primeros esqueletos humanos completos. Uno eran de una mujer de aproximadamente 25 años y el otro de un joven de aproximadamente 12 años. Esto evidenciaba que los hombres de Paiján rendían culto a sus muertos. Los hombres de Paiján tenían su técnica para poder crear sus armas líticas. Esto consistía en crear puntas con un pedúnculo. Esto servía para poder unirlo a un palo y así crear lo que son las lanzas, y esto lo utilizaban para la pesca. Seguimos con el hombre de Guitarrero. Está ubicado en el departamento de Ancash, en el callejón de Huaylas. Es también conocido como el hombre del río Santa. Este hombre es considerado como el primer poblador peruano, ya que tiene los vestigios más antiguos del Perú, que fueron descubiertos por Thomas Lynch. Un dato adicional es que otro hombre que fue considerado como el más antiguo fue el hombre de Pacaycasa, que se ubica en Ayacucho y fue descubierto por Richard McNeice, pero fue descartado por falta de evidencias. Otro hombre que también se tomó en cuenta es el hombre de Piquimachay, que está ubicado también en Ayacucho. Otro hombre importante dentro de este periodo lítico es el hombre de Lauricocha. Este está ubicado en Huánuco. Las cuevas de Lauricocha fueron descubiertas por Augusto Cardich.
El hombre de Lauricocha es famoso por tener los restos fósiles más antiguos de la sierra. Se encontraron 11 esqueletos enterrados e incompletos, de las cuales 4 eran de adultos y 7 eran de niños. Algunos de ellos presentaban deformación craneana artificial. Al costado de los esqueletos de los niños se encontraron ofrendas como collares y chaquiras de hueso. Esto evidenciaba que los hombres de Lauricocha practicaban ritos funerarios. Continuamos con los hombres de Chivateros. Este está ubicado cerca de la desembocadura del río Chillón, en Lima. Este hombre es famoso por tener el taller lítico más grande de América y el más antiguo en el Perú. El arqueólogo Edward Lenin fue quien descubrió este taller. En el lugar no se encontraron restos humanos, así que dedujeron que los hombres de Chivateros iban a las canteras del lugar para fabricar sus armas. Esto indica que ellos fueron los primeros en desarrollar una industria lítica. Y por último tenemos al hombre de Toquepala, que se desarrolló en Tacna, en la llamada Cueva del Diablo. Este hombre es famoso por sus pinturas rupestres. Son considerados como los primeros pintores en cavernas en el Perú. El que descubrió la pinacoteca fue Miomir Bojovic. En estas pinturas mostraban escenas del Chaco, que era utilizar la carne de los animales como alimento y la piel como vestimenta. También escenas de caza y también de sus creencias. Y continuamos con el periodo del Arcaico Inferior, también conocido como el periodo de los horticultores seminómades. En este periodo se practica la economía mixta, es decir, que cierta parte aún practicaba la economía parasitaria, pero por otra parte ya tenía conocimientos en horticultura, en ganadería o lo que es la domesticación. En este periodo se da el fenómeno climático llamado Optimum Climaticum, que significaba el aumento de temperatura. Por tal motivo, el mar se descongeló e hizo que la costa sea más angosta. También la costa empezó el proceso de desertificación, es decir, las lomas que había por las neblinas empezaron a desaparecer. Actualmente aún existen algunas lomas, por ejemplo la loma de la Chay. Por otra parte, en la parte de la sierra empezó el deshielo, y esto produjo la formación de los ríos. Y estos ríos formaron los valles, pero no todo el hielo se fue. En la parte más alta de las montañas aún seguía o se conservaba un poco del hielo y seguía el frío. Otra de las consecuencias de este fenómeno climático fue la desaparición de la gran vegetación y de la megafauna. Solo algunas especies sobrevivieron y se adaptaron, por ejemplo la paleollama, que es lo que conocemos hoy en día como la llama, la vicuña, la alpaca, y justamente son estos animales que al tener menos tamaño va a permitir lo que es la domesticación. Los hombres en esta época van a empezar con la domesticación de los camélidos y de los cuyes. En este periodo aparecerán las primeras aldeas, que eran momentáneas ya que todavía eran seminómades. Y ahora con los conocimientos en horticultura y en plantas, empezarán a basar su religión en ritos agrarios. Otra de las actividades que apareció en este periodo son la pesca y la música. En el caso de la pesca, aparecieron nuevos instrumentos que les permitía a estos hombres realizar esta actividad, y por parte de la música aparecieron instrumentos como la flauta. Estos son los principales hombres en el Arcaico Inferior. Tenemos al hombre de Nanchoc, que habitó en la cuenca del Alto Saña, en Cajamarca. El reconocido arqueólogo Tom Dilthey descubrió restos de pequeñas calabazas que tenían casi la misma antigüedad que Mesopotamia, que es considerado como la cuna de la agronomía en el mundo. Por tal motivo, el hombre de Nanchoc es considerado como el primer horticultor del Perú. Seguimos con Guitarrero II. En esa etapa, los hombres de Guitarrero ya practicaban una horticultura incipiente. Entre los alimentos encontrados están los frijoles, payares, ají y calabazas. Otro hombre destacado es el Piquimachay II, que se desarrolló en Ayacucho. Fue descubierto y estudiado por Richard McNeish. El hombre de Piquimachay es famoso por ser el primer domesticador de cuyes y de cultivar las primeras mazorcas de maíz. Seguimos con el hombre de Santo Domingo, o también llamado como el hombre de Paracas. Se desarrolló en Pisco Ica. Fue descubierto por Frederick Engel. El hombre de Paracas es conocido por ser el primer habitante del litoral peruano. Por tal motivo,
su principal actividad era la pesca. A diferencia de los demás, este hombre pescaba con redes. Otra de las cosas que se encontraron dentro de los restos fue la quena. Por tal motivo, se considera al hombre de Paracas como el primer músico. Continuamos con el hombre de Tellermachay, que se desarrolló en Junín y fue descubierto por Daniel Lavalle. Este hombre es considerado como el primer pastor de América. También fueron los primeros en la domesticación de camélidos, como la llama y la alpaca. Por último tenemos al hombre de Chilca. Este hombre se desarrolló entre los ríos Lurín y Mala, en Lima. Fue descubierto por Frederick Engel. Estos hombres fueron los primeros en domesticar al perro y en vivir en aldeas. Y por último tenemos al Arcaico Superior, también conocido como el período de los agricultores sedentarios. Aquí los hombres ya se establecieron en un lugar, y en este lugar practicaban la agricultura y la ganadería, por lo tanto tenían una economía productiva. Tras la aparición de la agricultura empezaron a tener excedentes productivos. Por tal motivo apareció el trueque, es decir, que hacían intercambios de alimentos entre comunidades. Y a estas comunidades se llamaba ayllu. Dentro de estas ayllus se estableció las clases sociales, donde la clase dominante eran los sacerdotes, es decir, se vivía en una teocracia. Los sacerdotes dirigían la producción mediante el calendario agrícola. Con sus conocimientos en astrología y en el clima, ellos asignaban una temporada para la siembra y la cosecha. Como en este periodo la religión ya era muy marcada, aparecieron los centros de culto, y la construcción de estos centros de cultos era por mandato del sacerdote. En sus tiempos libres, realizaban actividades como la textilería. Tras la aparición del algodón, encontraron una nueva forma de mostrar su arte. Otra de las actividades que realizaban era la alfarería incipiente. Utilizaban lo que era el barro crudo para realizar sus estatuillas. Dentro de los principales hombres del periodo del Arcaico Superior, tenemos al hombre de Huaca Prieta. Este hombre se desarrolló en el departamento de La Libertad. En el lugar se encontraron mates pirograbados, que eran calabazas secas que se utilizaban como depósito para transportar agua, como flotadores para la red de pescar, incluso habían servido para cocinar los alimentos. También se encontraron tejidos de algodón que tenían diseños de seres antropomorfos y animales como el cóndor. Estos restos fueron descubiertos por Junius Beard. Otro dato destacable es que los restos del hombre de Huaca Prieta fueron los primeros en ser sometidos al carbono 14, que era una técnica que determinaba la edad de restos orgánicos. Otra de las civilizaciones más importantes fue Caral. Esta está ubicada en Supe, al norte de Lima. Fue estudiada principalmente por Ruth Shady. En el lugar se encontraron centros ceremoniales, flautas de hueso y estatuillas de barro crudo. Caral es considerado como la primera ciudad de América. Cerca de Caral, en el distrito de Huaura, encontramos a Bandurria, que fue descubierto por el ingeniero Domingo Torero, tras una inundación en el humedal, que dejó al descubierto fardos funerarios y restos estructurales. Bandurria está compuesta por dos zonas. Una es la zona doméstica, donde los hombres realizaban sus actividades cotidianas. Actualmente, este sector está ocupado parcialmente por varias casas familiares. Otra zona era la zona monumental. Este está protegido por el Estado y fue estudiado por Rosa Fun, y actualmente sigue siendo estudiado por Alejandro Chu. La civilización de Bandurria es muy importante porque los restos que se encontraron son más antiguos que lo que se encontraron en Caral. Por lo tanto, hay una disputa para elegir cuál de estas civilizaciones es la más antigua de América. Seguimos con la civilización de Kotosh. El hombre de Kotosh está ubicado en Huánuco, y en el lugar se encontraron templos y estructuras religiosas. El lugar fue descubierto por Julio César Tello y el templo por Izumi Shimada. Los restos más conocidos son los llamados manos cruzadas, que es un relieve de barro modelado que se encontraron dentro de uno de los templos. Y por último tenemos al hombre de Cerro Paloma, que es conocido por ser el primer constructor y arquitecto de América. En el lugar, el arquitecto Frederick Engel encontró restos de un recinto cuadrangular de 9 por lado. Y llegamos a la parte final del video. Recuerden suscribirse al canal para no perderse los próximos videos. El próximo tema será
Altas Culturas.